Hola, ¿qué tal, estimados hermanos y amigos? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidos una vez más a este su programa Hablando.com. Quien les habla su hermano y amigo William J. Carrillo Serpa, con certificado de locución número 34545 de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenidos a Hablando.com. Este es el programa donde se cruzan las ideas y se afloran las verdades. La palabra de nuestro Señor Jesucristo dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Bien, hoy traemos, como siempre, otro programa más totalmente interesante, importante, pues el tema para el día de hoy será: ¿cómo cree usted que se puede resolver la crisis de Venezuela? Para nadie es un secreto y no es necesario ser o no ser político. Realmente no podemos tapar el sol con un dedo. Hay un problema en nuestro país, un problema de deficiencia, digamos, económica, una moneda totalmente devaluada, un desconcierto a todo nivel. Y por supuesto, eso lo sabe el mundo entero, lo saben los economistas y los que no saben nada de economía, que hay un problema en este país. Y la intención de este programa no es culpar a nadie, ni buscar tentativas políticas, nada de eso. Este es un programa de corte cristiano evangélico, pero nos importa también como venezolanos la situación de este país y por lo tanto queremos hacer esta pregunta y bajo esta premisa, pues por supuesto, llevar la conceptualización de este programa. Y la pregunta es esa: ¿cómo resolver el problema de la crisis de Venezuela? Y para eso pues vamos a dejar que los expertos hablen y luego estaremos hablando al respecto de este programa. Y lo primero que, con lo que yo concuerdo con quienes lo plantean y en los foros en que hemos asistido y explicamos el asunto, lo primero es cambiar la política petrolera. Si nosotros hemos tenido entre el 2013 y el 2013, se ha triplicado o se triplicó la exportación petrolera, pero al mismo tiempo triplicamos la deuda. Y ¿En qué periodo, perdón? entre el 2003 y el 2013, triplicamos. 2003-2013. 2003-2013, en esa década nosotros triplicamos la exportación petrolera. Pero en ese mismo periodo nosotros también triplicamos la deuda, ¿no? Entonces, eso efectivamente se transformó entonces en nada. Es decir, la economía realmente quedó en ese momento sin recursos reales, sin recursos ciertos que manejar. De que esta parte, que es un tiempo considerablemente importante, entonces está a flote lo que ya todos conocemos, todo lo que vivimos en Venezuela. Ese problema nos obliga a repensar en una orientación distinta de la política petrolera, cambiar la política de precios por política de producción. Bien, acabamos de oír este analista que prácticamente según sus apreciaciones, él está diciendo que una de las maneras de resolver el problema de este país es un cambio en la política petrolera. Porque según sus apreciaciones él está diciendo que no se está manejando adecuadamente como debiera ser. Es un experto en economía y pues que por supuesto da su punto de vista. Pero realmente usted, estimado televidente, usted hermano y amigo que está allí en sintonía, ¿cree usted que esta sería la solución? Ustedes saben que ha habido un dicho, ¿no?, en el mundo hace muchísimos años: cada cabeza es un mundo. Esa es una propuesta, es su premisa, es su posición, que hay que cambiar la política petrolera de este país. Pero la gran pregunta es: ¿y cómo se hace en los países donde no hay petróleo, donde no se produce petróleo y tienen una economía, digamos, muy buena? Vamos a hablar, por ejemplo, de países pobres, ¿me entiende? Como República Dominicana, no tienen petróleo y tienen una moneda estable. Entonces, ¿realmente será esa la solución? ¿Cambiar la política petrolera de este país? Bueno, usted toma sus decisiones y sus conclusiones, pero vamos a ver esta nueva opinión que para todos ustedes pues va a quedar al tapete sobre la opinión de esta persona que vamos a escuchar a continuación. Venezuela hoy necesita una cura de verdades, es decir, hablar con la verdad. Ya el bolívar no es una moneda útil para el desarrollo del país. Ya el bolívar no tiene sentido como moneda nacional. Usted gana en bolívares, usted ahorra en bolívares, usted definitivamente no está en el juego. La realidad de hoy es que la crisis
del modelo rentista, de ese modelo que surgió aquí en los años 70, donde el Estado comenzó a crecer y a crecer y a crecer. Trajo el Viernes Negro, aquel viernes donde el bolívar cae completamente en su valor, y cada vez que íbamos pasando a lo largo de la historia, año 83, Recadi, después todos los escándalos de corrupción, la ONTAC en el gobierno de Caldera, luego Cadivi y todos estos años prolongados de control de cambio, todos lo que han sido es un monumento al fracaso. Y con el bolívar lo que han hecho los gobiernos es tapar todos sus huecos fiscales, todo su déficit, imprimiendo dinero inorgánico, es decir, dinero falso. Bien, acabamos de escuchar esta otra entrevista y esta nueva opinión. Este señor Carlos Ecarri está diciendo que la solución para el problema de la crisis de Venezuela es dolarizar, es decir, un cambio de moneda, porque según su posición ya el bolívar no tiene un valor. Pero realmente no es que no tenga valor, sí vale el bolívar. Que esté devaluado es otra cosa. Pero realmente, ¿cree usted que esa será la solución? Eliminar la moneda que durante toda una vida ha sido nuestra moneda, la que nos ha representado. Hay quienes dicen, ¿y qué me importa a mí a Simón Bolívar? ¿Qué me importa a mí tal o cual cosa? Pero realmente eso será, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, lo más ecuánime para que se resuelva el problema de este país, cambiar la moneda. Es decir, ya dejar de trabajar con el bolívar y trabajar ahora con el dólar. ¿Cree usted que realmente esta sea la situación, o sea, la solución? Me parece que este es otro punto de vista muy diferente al que acabamos de ver en primer lugar. Pero como la gente opina y estamos oyendo a expertos en la materia, vamos a continuar oyendo pues a estos expertos que opinan con respecto a cómo solucionar el grave problema de la crisis de Venezuela. Básicas, recurrimos a la venta, hipoteca o empeñar lo que tenemos a la mano, ya sea una casa, un carro, un televisor, etcétera. Y eso es lo que han hecho muchos de ustedes, mi querido pueblo, salir de sus cositas, ¿sí? Pero la realidad es que no era necesario llegar a ese extremo, porque en su mayoría ustedes muy bien saben que son muy ricos, que ustedes fueron muy bendecidos por nuestro Dios Todopoderoso, que las riquezas de un país son sus tierras, sus ríos, su flora, su fauna y especialmente sus minerales. Y en su mayoría sabemos que en la República Bolivariana de Venezuela están las mayores reservas petroleras del mundo. También hay mucho oro, gas, coltán, diamante, etcétera. Hay muchos minerales. Ojo con lo que voy a decir. Ojo con esto, porque solo con el 8% de esas reservas petroleras, ojo, el 8%, o sea que todavía queda un 92% y quedan todos los otros minerales. En la República Bolivariana de Venezuela, sus reservas petroleras son más de 250.000 millones de barriles. Y ese 8% son 20.000 millones de barriles. Escuchen bien, 20.000 millones de barriles. Y en este momento un barril de petróleo vale $50. O sea que serían $1 billón. Ojo, $1 billón. O en otras palabras, a 1 millón de personas, dale a cada uno $1 millón. O sea que estamos hablando de bastante plata. El nivel de confianza en la República Bolivariana de Venezuela para los inversionistas es casi nulo, ¿sí? En este momento es difícil que los inversionistas traigan su dinero a Venezuela porque no hay confianza en el gobierno. Pueden perder esa inversión. Entonces lo que yo propongo es darle esa confianza, esa garantía que tanto piden esos inversionistas. Convocar a un referendo consultivo, que sean ustedes mismos, mi querido pueblo, ustedes que son los verdaderos dueños de todas esas riquezas, que decidan si respaldan, si legalizan esa compraventa. Y el acuerdo sería que el 75% de esa compraventa, escuchen bien, el 75% de esa compraventa sería directamente para ustedes, mi querido pueblo. En Venezuela
hay 40 millones de habitantes y el promedio de habitantes por vivienda son 5. O sea que eso nos daría unas 8 millones de viviendas, casas o apartamentos. Bien, este nuevo punto de vista es como un poco más fantástico, diría yo, pues, ya que este ciudadano, que por otra parte no es de este país, pero le está opinando y dando su punto de vista, él dice que la solución es darle el petróleo a los venezolanos, que el gobierno recoge el dinero del petróleo y se lo dé a los venezolanos. Pero realmente, ¿será que usted cree que esa sea la solución, darle dinero a la gente sin que trabajen? Es decir, porque ese dinero del petróleo es mío y yo como venezolano, bueno, merezco que me den tantos dólares o tantos bolívares mensuales, porque en mi país hay petróleo y yo soy venezolano y tienen que regalarme el petróleo o el dinero del petróleo. ¿Será realmente esa la solución, que la persona tenga dinero sin trabajar o sin el esfuerzo? La palabra del Señor dice que el hombre debe mantenerse con el sudor de su frente. Es decir, en otras palabras, hay que trabajar. Y realmente el trabajo no es una maldición, ni es una imposición. Es un deber para poder crear una familia, para poder tener un deber ser en la vida. Entonces, no me parece realmente, a mi manera de pensar y de analizar, con todo el derecho que también tengo, que entregando el dinero del petróleo a los venezolanos puedan resolver su problema. Sin embargo, bueno, ese es el punto de vista y se le respeta. Pero quédese con nosotros, vamos a ver este otro punto de vista que me parece también interesante. Ya regresamos. Que la mejor alternativa es la negociación. Es decir, nosotros creemos que hay que apoyar lo que está ocurriendo en Barbados. Ojalá de ahí salga un resultado. En segundo lugar, no creemos que alguna intervención militar sea solución para Venezuela. Bien, una nueva forma de opinar, ¿no? Este ciudadano, o estos ciudadanos están, digamos, poniéndose de acuerdo, y su punto de vista, su opinión, es la negociación. Es decir, ellos dicen que la forma de resolver la crisis de Venezuela es la negociación y, por supuesto, la posibilidad de instaurar un nuevo gobierno. Realmente, ¿se puede hacer negociación en un país en donde hay tantas mezquindades, en donde la confrontación política cada vez es más fuerte? ¿Se puede negociar cuando realmente hay tantas enemistades y tantos reconcomios? ¿Hasta qué punto de vista? Porque en varias oportunidades se ha instalado, digamos, la oportunidad de la negociación y se han sentado en la mesa y realmente no se ha resuelto la situación. Entonces vuelvo y pregunto, ¿será entonces esa la negociación cuando ya se probó para que se hiciera la negociación y no se llegó a negociación? Entonces realmente vuelve, este es el programa que está sobre el tapete hoy. ¿Cómo podemos resolver la crisis de este país? A mí como venezolano me preocupa. Como cristiano también. Tenemos familia. Necesitamos comer. Necesitamos vivir en un país, digamos, que nos ofrezca las unidades básicas. Por ejemplo, las primordiales. Lo normal de la vida que todo ciudadano necesita. Y por supuesto, sin ningún tinte político, nosotros como ministros del Evangelio tenemos la necesidad de ofrecerle al pueblo una solución de cómo resolver la crisis en este país. Por eso quiero que usted se quede hasta el final del programa, porque nosotros, bueno, vamos a dar, los evangélicos, nuestro punto de vista de cómo resolver la crisis de este país. Pero vamos a seguir oyendo las opiniones de estos expertos. En Venezuela requiere de una variedad en opciones de pago. En su kiosco se puede comprar desde una típica hallaca o tamal hasta un café con Dash, la criptomoneda más usada en Venezuela. El auge de las criptomonedas en Venezuela ha llegado hasta el gobierno. El nuevo bolívar estará anclado al petro, una divisa virtual que fue sancionada por Estados Unidos y prohibida para realizar operaciones. Para el gobierno venezolano, un petro vale $60, es decir, el equivalente al precio de un barril de petróleo.
pero expertos en criptomonedas, como el abogado Robert Hung, se muestran escépticos. El petro, como se pretende, igual que cualquier otra criptomoneda en su naturaleza, debe depender es de la confianza de las personas. Si las personas no confían en una moneda, no van a poder intercambiar con ella y nadie va a poder recibirla. La rapidez en hacer transacciones y su lema de dinero digital le ha abierto campo al Dash en Venezuela, el país con más negocios que aceptan esta criptomoneda. Para economistas, el uso de criptomonedas no va a solucionar la hiperinflación en Venezuela, pero ofrece otra alternativa de pago en medio de las dificultades. Bien, bueno, a continuación tenemos esta nueva opinión, ¿no?, de estos ciudadanos. Ellos están diciendo que la solución es el uso de criptomonedas. Es decir, ya no es el dólar, no es el bolívar, no es otra cosa, sino el uso de las criptomonedas. Es decir, ¿qué son las criptomonedas? Son monedas, pero virtuales, que se utilizan, digamos, en las tecnologías, en el internet, las personas que tienen computadora. Pero usted que es de aquí de Apure y yo que soy de aquí de Apure, ¿cómo hacemos? Los que viven en Apurito, en el Samán, Mantecal, en los montes más allá del Orza, que no tienen computadora, que no llega internet o donde ni siquiera llega la electricidad. ¿Cómo hacemos con esas criptomonedas? ¿Ah? ¿Cómo hacemos con esas monedas virtuales? Hay personas que ni siquiera tienen un teléfono normal, mucho menos un inteligente, y aún algunos teniendo el inteligente ni siquiera saben cómo utilizarlo. Entonces, ¿será esa la solución para Venezuela? El uso de las famosas criptomonedas, que muchas personas ni siquiera saben lo que significa criptomoneda. Entonces necesitamos un lenguaje creíble para un pueblo sencillo. Entonces creo que la idea no es poner la cosa más difícil o complicada, sino lo más sencillo para que el pueblo, por supuesto, pueda acceder a lo que necesita, a sus necesidades básicas cotidianas. Entonces, realmente, ¿será esta la solución, el uso de criptomonedas en Venezuela para que se resuelva? Y en los otros países donde no usan criptomonedas, en otros países donde utilizan su moneda normal de su país y no están utilizando criptomonedas y no tienen problemas económicos tan graves. Entonces vamos a pensar, ponernos 4 dedos de frente y entender realmente si esa es o no la solución para el caso de esta crisis que hay en Venezuela. Sin embargo, le invito a que vayamos un momento a comerciales y ya regresamos. Ya todos saben que la mejor carne asada está en Asadero Gorrín. La típica carne asada y su respectiva cachapa hacen de Gorrín el mejor sitio para la familia. Tu almuerzo, tus sopas y tu carne asada está en Asadero Gorrín. Carretera Nacional San Fernando, Camaguán. ¡Nos vemos en Gorrín! Atención viajeros. Antes de salir, tú debes pasar por Inversiones y Variedades Yorhanis. Aquí en el terminal contamos con gran variedad de bolsos, sombreros, chancletas, correas, gorras y lentes. Lo que tú necesitas para tu viaje, lo tenemos nosotros. Así que antes de abordar tu autobús, tú debes visitar Inversiones y Variedades Yorhanis, terminal de pasajeros, lado este. El rey de las sopas, la tradición del apureño. Cualquiera hace sancochos, pero sopas solo la consigues en el rey de las sopas. Tenemos sopas de res, gallina, mondongo y picadillo. Te esperamos en la avenida Caracas, entrada del hospital. Tenía que ser el rey de las sopas. Si vas para Viruaca o vienes a San Fernando, tienes una parada obligatoria en Frutería y Verdulería Las Terrazas de Jesús y Rafael Sánchez. Todas las verduras y frutas sí son frescas de verdad. Te esperamos en la entrada de Las Terrazas. Usted tiene una cita en Casa de Zinc. Las mejores empanadas, refrescos y maltas están aquí. Empanadas Casa de Zinc.
son crujientes, rellenas y deliciosas. Y el precio bajitico. A la hora del desayuno, empanadas Casa de Zinc. Inversiones Compañía Anónima de todo el Jiré, donde usted consigue lo que busca a precios razonables. Somos mayoristas en refrescos, jugos y maltas. En la avenida Casa de Zinc, sector Los Avillos, muy cerca del mercado, allí está de todo el Jiré. $13.60, el giro de la moda. Somos los exclusivos en marcas CAE, Columbia, Cap, Reebok y muchas más. Sus suéteres, camisas, pantalones y zapatos son de CAE. Viste con categoría, vístete en 360, el giro de la moda. Paseo Libertador frente a la estatua San Fernando. Si buscas marca, tu giro es 360, el giro de la moda. Bien, este es el programa Hablando.com. Estamos de nuevo con ustedes acá, por supuesto, por Esperanza Televisión. Y el tema, cómo resolver la crisis de Venezuela. Bueno, acabamos de oír este ciudadano que, él acaba de decir que para él la solución es o una negociación o una intervención. Ahora, cuando una persona habla, solicita o desea la intervención para su país, en este caso para Venezuela, primero analizo que es una persona que no sabe lo que es una intervención. Él nunca sabe lo que es una guerra. Él no quiere a su patria, ni quiere a su familia, ni se quiere a sí mismo. Imagínese un país que amanezca sin luz, sin agua, sin medios de comunicación, sin carretera, sin carros, sin vehículos, sin transporte, sin escuela, sin universidad, sin iglesia, sin culto, sin alimento. ¿Cree usted que realmente acabar un país que a toda una vida construyendo edificios, casas, carreteras y vehículos y bienes y propiedades, que se llevó años obtener estas propiedades para que se acaben en minutos en una intervención, en una guerra? Realmente hay personas que hablan sin saber lo que dicen, porque son amigos de la violencia. Dios nos ha llamado a paz. Por eso el Señor Jesucristo dijo, mi paz les dejo y mi paz les doy. No como el mundo la da, yo la doy. Entonces, particularmente, no estoy de acuerdo con intervenciones o con la violencia, porque Dios nos llama a una vida de paz, a que nos amemos como hermanos, a que resolvamos nuestros conflictos nosotros los venezolanos, pero en paz y con entendimiento. Y por supuesto con la sabiduría que Dios pudiera darle y el conocimiento a los venezolanos que pudieran tomar las riendas de este país. Es nuestro punto de vista desde una óptica cristiana evangélica y que realmente le duele la situación de este país por ser un venezolano más. Y vuelvo y repito, no soy de ninguna tinte política ni partidista, ni quiero serlo, ni jamás pensaré rebajarme después de lo que Dios me ha dado, el ministerio del Evangelio, que es lo más grande que puede haber. Pero sí tengo todo el derecho de opinar con respecto a este tema. Pero le hago una pregunta, ¿será entonces esta la solución para Venezuela? Pero vamos a ver el próximo video, que tiene que ver con estos temas de expertos que están hablando acerca de cómo resolver el problema de la crisis de Venezuela. Vamos a verlo a continuación. Este negocio del multinivel, negocio de mercado en red, etcétera, y un aplauso a todos, repito, a todas las personas que hacen negocio multinivel, es el negocio correcto. Porque si no, mírate tú que estás en Venezuela, cualquier otro país que no tiene vida. Si yo lo he podido realizar, si yo lo he podido lograr, ¿por qué tú no? O sea, mira, ves, tengo 2 ojos, 2 manitas, 5, 10 dedos. Tú también puedes, pero te da pena salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort no es fácil, no es fácil. Tú estás allá en Venezuela, en cualquier parte del mundo, mira, te lo voy a decir así, es fácil. Si tú crees que el negocio multinivel, el network marketing no funciona, ese es tu problema. A mí me funciona y yo comencé de cero prospectos. Ok, entonces estamos oyendo esta otra opinión de este caballero.
él está diciendo en pocas palabras que el problema de la crisis de Venezuela se resuelve con un cambio de mentalidad. Él dice que cambiando la mentalidad, hay personas que dicen fulano no cambia porque tiene una mentalidad de rancho, y mientras tenga esa mentalidad, pues por supuesto no va a cambiar él. Y si no cambias tú, no cambia tu familia, no cambia la sociedad, no cambian los pueblos, las ciudades, los países. Entonces, bueno, su punto de vista es cambiar de mentalidad. Este ciudadano se fue de Venezuela y él dice que se está haciendo, abriéndose paso en medio de las dificultades, cambió su mentalidad, es una nueva persona y él recomienda cambio de mentalidad. Estimado televidente, pudiera ser que eso sea importante para Venezuela y para los venezolanos, cambiar de mentalidad. Pero ¿sabes una cosa? Nadie puede cambiar por sí mismo. El Señor Jesucristo dijo, sin mí nada podrás hacer. Y lo más importante de esto, para que una persona pueda cambiar su mentalidad, tiene que primero cambiar su corazón. Y ¿sabes una cosa? Hombre no cambia corazón. El hombre no puede cambiarse a sí mismo. El hombre está demostrado, no puede cambiarse a sí mismo. Necesita a alguien que lo ayude. Y lo más grande de esto es que no te puede ayudar la política, no te puede ayudar la sociedad, no te puede ayudar tus estudios, no te puede ayudar tu posición social. Tiene que ser algo espiritual. Si tú quieres cambiar de mente, tienes que cambiar primero de alma, tienes que cambiar de corazón, tienes que cambiar de vida. Y hay uno solo que puede cambiar, se llama Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y el Señor dice también en su palabra, que el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y además promete que puede ser una nueva criatura, cuando su palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí está el cambio de mente. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que si tú piensas cambiar de mente, o que todos los venezolanos necesitamos cambiar de mente para que este país cambie, bueno, entonces ahí está la propuesta. Necesitamos buscar de Dios. Necesitamos acercarnos de una manera espiritual a alguien que nos pueda ayudar a cambiar nuestra mente para poder cambiar la situación de este país. Sin embargo, vamos a oír esta nueva propuesta de esta otra posición que tiene que ver cómo resolver el problema de la crisis de Venezuela. Ya regresamos. Plazo de 72 horas para que el personal diplomático de Estados Unidos salga de Caracas o de Venezuela en general. También se colocó un plazo a sí mismo para poder tomar una definición respecto a lo que quiere hacer. Y lo que puede hacer aquí al domingo, y vamos a ver si eso es así, son más o menos las siguientes alternativas. La primera es que se abra una negociación y establezca el llamado a elecciones presidenciales en el más breve plazo posible. Lo segundo, que se abra a que los órganos principales institucionales del Estado venezolano efectivamente tengan equilibrio de poder. Y no suceda, como hoy día pasa en el Tribunal Supremo de Justicia, donde las personas que ahí están no todos son magistrados, o en el Consejo Electoral, donde las personas han sido designadas a dedo, de tal manera de que esas elecciones cuenten con una intencionalidad judicial y electoral que dé garantías a todos en términos de transparencia y en términos de amplia participación. Bien, acabamos de escuchar ahora esta otra propuesta, ¿no? Es una propuesta más cruda. Este ciudadano está diciendo que de paso tampoco es venezolano, que la solución es la salida del presidente de la República. Y esto no solamente ocurre en Venezuela, ha ocurrido en varios países que hay gente que dicen que salga fulano de tal y que venga uno nuevo. Nos preguntamos, ¿realmente la solución del país es cambiar a un hombre? Recuerde que los hombres son solamente hombres. Y Dios, que es el que quita y pone reyes, es el que toma las decisiones finales con respecto a esta situación. Y cuando habla de reyes es porque en los tiempos bíblicos pues no estaba la figura de presidente, sino de reyes. Él dice que la única solución, por supuesto, es la salida del presidente. Si salir de este presidente, hacer nuevas elecciones y colocar un nuevo presidente. Pero, estimados, durante toda una vida, nosotros como venezolanos sabemos que problemas en Venezuela y en todos los países lo han habido. Se han quitado presidentes, se han puesto otros, y la solución ha seguido. Tenemos el caso de, por ejemplo, de Argentina y de otros más, por no mencionar tanto. Y a veces se ha quitado un presidente y las cosas se colocan, vuelven a ser peores, mejoran por unos tiempos, porque el problema es que el hombre falla
El hombre puede ser muy bueno y puede tener muy buenas intenciones, pero el asunto es que mientras que el hombre no cambie, por supuesto, no cambiará nada. Es necesario entender, pues, que la solución no está en cambiar un hombre o cambiar un modelo o cambiar una estructura. El problema de Venezuela es espiritual, estimado televidente. El problema de este país no es político, el problema de este país es espiritual y se resuelve espiritualmente. Pero cuando la gente no quiere nada con Dios, yo le voy a decir una cosa, el que se aleja de Dios, hasta una gripe lo mata. Entonces yo le recomiendo que oigamos esta nueva intervención de esta nueva persona que va a hablar y luego estaremos, aportando las ideas sobre cómo resolver el problema de la crisis. De que eso sea posible, de que se pongan de acuerdo en presionar a la dictadura. Ya tienen la presión internacional, ya tienen las sanciones, ya tienen el deseo profundo en el fondo del corazón del venezolano de vivir mejor, de tener calidad de vida. Lo único que falta es dirección en Venezuela. Es verdad que ha habido arrojo, ha habido sacrificios, ha habido muchos líderes en el exilio. Es decir, no se les puede negar que han colocado su cuota y ha sido muy costosa. Pero en este momento el país demanda que sean un solo bloque, que finalmente lo sean. ¿Y quién puede ser esa persona que lidere esa oposición? Es que son todos, si no somos todos. ¿Sería un bloque entonces? Tiene que ser un bloque. El país necesita que todos aporten sus ideas, sus talentos. ¿El cambio viene entonces de una oposición integrada? Si eso no ocurre, nada va a pasar. ¿Esa sería la única manera? Es la única. ¿Puede haber una implosión en el poder? Bien, ahora oímos a esta ciudadana pues que está diciendo que la solución para el país es que la oposición se una, ¿verdad? Se una para, por supuesto, lograr sus objetivos. Pero lo extraño de esto es que quien pide la unión de la oposición, pues, no está acá en Venezuela, está en los Estados Unidos. Entonces, realmente para unirse hay que estar verdaderamente unidos y cerca. Pero la unión, ¿con qué intención se hace? Siempre hemos oído que la unión trae la fuerza y la unión es importante. Sí, la unión es importante. Pero siempre las uniones son benignas. Siempre hay que unirse para lo bueno, nunca para lo malo. Porque cuando la gente se une para lo malo, siempre hay un fracaso y una destrucción. Dios recomienda en su palabra que hay que unirse, pero para que haya coinonía. No unirse en trozos, en pedazos, sino unirnos todos, un solo pueblo, que se llama Venezuela. Porque todos tenemos el mismo tamaño del estómago, todos tenemos el mismo cerebro y todos tenemos las mismas necesidades básicas. Entonces sí, vamos a unirnos, pero para lo bueno, nunca para lo malo. Yo siempre he estado de acuerdo que este país necesita cambios, sí, por todos los lados se necesitan cambios, pero siempre dentro de lo benigno, dentro de lo bueno, dentro de lo justo, dentro de lo posible, porque Dios es un Dios de justicia y Dios no le gusta la injusticia y en cualquier momento se levantará para castigar al malo, sea quien sea. Ahora, nosotros tuvimos la inquietud, hablando de este programa, de salir a la calle y preguntarle a los ciudadanos de a pie qué opinan de cómo resolver la situación de este país. Usted quédese con nosotros porque al final estaremos dando también nuestro punto de vista de cómo podemos solucionar el problema de la crisis de Venezuela. Cuando salimos a la calle, esto fue lo que oímos y ya lo vemos a continuación. Buenas tardes, María, para hablando.com. ¿Cómo piensa usted que se podría arreglar la situación económica del país? Mira, la situación económica del país yo creo que se puede arreglar primeramente creyendo todos en Dios. Y segundo, tratando de que abran fuentes de trabajo y de que el sueldo de los trabajadores no sea tan poco, porque hay unos que no quieren trabajar porque el sueldo no les alcanza ni para el pasaje. Entonces, creo que trabajando y que el gobierno se ocupe de que la gente trabaje, de ponerlos a trabajar en el campo, en todas partes, porque uno en el campo vive en el campo y no tiene insumos para trabajar. Entonces, ¿cómo trabaja? Tiene que ser una situación, una cosa que el gobierno se ocupe de la situación actual que está viviendo el país para poder sacar el país adelante.
Yo como espiritual te voy a hablar algo, claro. Económica no se puede arreglar materialmente porque este mundo en realidad necesita de alguien, no del hombre humano. Es de algo espiritual, pero que esto está completamente, hay una gran corrupción que ha habido, no de ahora, de muchos años, de Colón para acá, pero la corrupción es tan alarmada, pues, tan interna, con tantas raíces que hay de muchos años. O sea, hablando de la política, y no soy político, pero hablando de tantas políticas que se oye, económico. Esto ha sido destruido, esto en realidad no lo va a salvar el hombre. Hay un Dios poderoso, pero hay que buscar de verdad, poderosamente, humillarse ante la presencia de Dios y unirse todas las iglesias que en realidad dicen que son cristianos. Yo creo que esto, para arreglarse, hay que tener un cambio. Hay que tener un cambio porque si no, seguimos en la misma. Cambio de gobierno. Y empiezan a meter, no sé nada de política. ¿Quién debería salir? ¿Quién debería entrar? ¿Cuál sería el aporte que le daría para eliminar esta crisis que nos tiene agobiados a todos? Eliminar el falso bloqueo económico. Basar el precio del sueldo mínimo a base de los sueldos internacionales. ¿Cómo es su nombre? Nelson Rick. ¿Ah? Nelson Rick. Nelson. Muy buenas tardes, Nelson. Para hablando.com. ¿Cómo cree usted que se puede solucionar la crisis del país? La crisis del país se soluciona cuando haya trabajo, haya producción. Mientras no haya trabajo y producción, vamos a morir y no vamos a ir a una solución. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo se arregla eso? Es muy complejo. ¿Por qué? Porque hay que arreglar la parte macroeconómica, la microeconómica, pero mientras el Estado se suma y permanezca en no querer ver que tiene que dar un vuelco de 360 grados, darle cabida a la inversión privada, dar seguridad jurídica, mientras eso suceda y mantengan ese modelo con un discurso que ya estamos cansados del discurso, aquí no hay que ser chavista, ni hay que ser musulmán, ni que hay que ser de posición, es un solo pueblo. Mientras existe ese empeño con este modelo económico, seguiremos informando esto a través de ustedes. Mire, esto está un poquito medio, esto está difícil. Esto está difícil con esta gente que están ahorita mandando, que tienen 20 años y están acabando con todo. ¿Sí? Pero es que aquí lo único bueno que se puede esperar es que la gente se entregue en el gobierno y se vayan. Ok, acabamos de ver las entrevistas de calle, como les había dicho. Y bueno, hubo unas personas que opinaron que había que acercarse a Dios, buscar a Dios, que se necesitaba que el gobierno abriera fuentes de trabajo. Otro señor habló que era un problema espiritual. Otras personas opinaron pues que había que salir del gobierno. Otros dicen que bueno, que la solución es que haya fuentes de empleo. Y bueno, es la voz del pueblo, de la gente, del común pues, que sufre el rigor de las necesidades y que está en el día a día y que son muy estimadas sus opiniones. Y bueno, yo quiero, como les había dicho al final de este programa, dar la opinión desde el punto de vista, no voy a decir desde el punto de vista cristiano, sino desde el punto de vista bíblico. Yo tengo en mis manos lo que para nosotros los cristianos es la herramienta, es nuestra herramienta de fe, es el libro, es la brújula, es nuestra guía. Sin ella, ningún programa tendría sentido, ni nada en esta vida tendría razón de ser. Por eso este instrumento lo utilizamos en todas nuestras entrevistas, en todos nuestros programas, en todos nuestros cultos, porque esta es la guía y esta es la palabra de Dios. Y déjeme decirle que la solución para Venezuela está oyendo este consejo. Hay un texto que es el que quiero entregarles
en este programa, que es el que está en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Anote bien el texto. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Voy a leerlo para que usted con cuidado lo oiga. Dice su palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, esto lo dice Dios, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Sabe que oí en estos días una persona que dijo: ese texto no es para nosotros los venezolanos, porque esas palabras se las dijo Dios fue al pueblo de Israel? Sí, ciertamente. Por el pecado y por la situación, Israel estaba pasando por una situación muy mala. Es más, peor que la que se pudiera estar viviendo en la actualidad en este país. Y el Señor les puso la situación, les puso la solución aquí. Si se humillara en mi pueblo. Estimado televidente, estimado oyente, radio escucha, hay mucha gente que no ha querido, como decimos vulgarmente aquí en Apure, en Venezuela, bajar el cogote. Hay mucha gente soberbio, hay mucha gente orgulloso por el título que tiene, por la posición social, por la posición política, por los conocimientos que tiene, por el abolengo, por los ojos azules, qué sé yo. Gente soberbia, orgullosas, que no quieren oír a Dios. Pero el Señor dice: la solución es para ti, Venezuela, para ti, venezolano, que te humilles. La Biblia dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Es decir, pisar sobre los pies, sobre la tierra, y entender la situación, humillarse ante Dios. Cuando una persona se humilla, quien le va a castigar o aplicar justicia, a veces es usado de misericordia. Por eso habla de: si se humillare mi pueblo, es una condicionante. Pregunto, ¿es cierto que esto fue escrito para Israel? Pero le pregunto yo, ¿nosotros somos acaso del diablo porque no somos Israel? ¿Nosotros somos pueblo de Dios? ¿Nosotros nos hizo Dios o usted lo hizo el diablo? Usted es una criatura de Dios como lo soy yo, nosotros somos de Dios. Venezuela es un pueblo de Dios, nosotros no somos pueblo del diablo. Entonces el Señor te está diciendo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Aquí hay mucha gente que invoca a Dios. Lo invocamos los evangélicos, lo invocan los testigos de Jehová, los solo Jesús, lo invocan los pentecostales, los libres, los nativos, lo invocan los sabáticos, lo invocan los solo Jesús. Mucha gente invocando a Dios, sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren. Allí es donde está también otra solución: orar. Hay mucha gente que le aplica la política, la ciencia, la economía. Otros están acudiendo a los brujos, otros están acudiendo a los paleros, a los santeros, pero no quieren acudir a Dios. Dice el Señor en su palabra: ustedes me han dejado a mí fuente de aguas vivas y han cavado para ustedes cisternas rotas que no retienen agua. Mientras la persona se aleje de Dios, por supuesto no le irá bien. País que se aleje de Dios, de la misericordia y de las directrices de esta palabra, por supuesto irá a la hecatombe. Entonces, si mi pueblo orare, la solución está allí, en orar, en clamar a Dios, en pedirle a Dios. Pero ¿qué estamos viendo? Gente que le está pidiendo es a los santos, le está pidiendo es a las imágenes, le está pidiendo es a los brujos, a los hechiceros, otros le están pidiendo hasta al mismo diablo y a los demonios, le están pidiendo a dioses que tienen manos y no agarran, tienen pies y no caminan, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen orejas y no oyen. Pero mientras sigan en esa vida errada, así Dios no bendecirá a Venezuela. Pero si oraren, ¿y a quién se le ora? Se le ora es el que hizo los cielos y la tierra. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro. ¿Por qué te escondes del rostro de Dios? Alguna cuenta pendiente tienes, ¿verdad? ¿Por qué te escondes del rostro de Dios? Y buscaren mi rostro. Cuando una persona le busca la cara a otro, no tiene nada que temer, no tiene nada que perder. Le busca su rostro para hablarle cara a cara, frente a frente, ojo con ojo, para decirle. Así tenemos nosotros que hacer con Dios.
Pero todo el que se aleja de Dios, el que le huye a Dios, es porque no quiere nada con Él. Entonces, si mi pueblo se humillare y buscar en mi rostro, si tú buscas el rostro de Dios para decirle, Señor, reconozco que necesito que tú me ayudes, yo necesito que tú ayudes a este país, yo necesito que tú me... Eso lo tiene que decir el presidente, el gobernador, el alcalde. Señor, me tienes tu mano, ayúdanos, porque sin ti no podemos hacerlo. Orar y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. Aquí está la otra condicionante. ¿Tú quieres que se resuelva el problema para Venezuela? Hay que convertirse de los malos caminos. La gente tiene que dejar el pecado, tiene que dejar la fornicación, tiene que dejar las trampas, tiene que dejar los robos, tiene que dejar los atracos, tiene que dejar toda esa vida de pecado, de destrucción, donde nos estamos comiendo los venezolanos unos con otros. Si se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, entonces, eso lo está diciendo Dios, entonces yo oiré desde los cielos. Dios va a oír. Están clamando, están pidiendo, están suplicándome, están reconociéndome a mí como el único Dios y quien le puede resolver el problema a este país. Entonces los voy a ayudar. Entonces dice Dios, entonces yo oiré desde los cielos. Dios está en los cielos y tú estás en la tierra y yo también. Entonces yo oiré, porque Dios sí oye. Yo oiré desde los cielos y luego ve lo que dice, perdonaré sus pecados. Venezolanos, por mucho problema que tú tengas, por muchos pecados que hayas cometido, por mucho mal que tú le hayas hecho a tu patria, por muchas malas intenciones que tú tengas contra este país, Dios puede perdonar tus pecados. Luego dice Dios, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este país está enfermo y no está enfermo de cáncer, ni está enfermo del estómago, ni está enfermo de otra cosa. Está enfermo de una lepra espiritual que se llama el pecado. Pero el Señor dice, y sanaré su tierra. Este problema de la hiperinflación es una enfermedad que Dios la puede resolver. Dios puede resolver la inflación de este país. El problema de los altos precios de las cosas, eso lo puede resolver el Señor. El problema del déficit de la gasolina, eso lo puede resolver también el Señor. El problema del desgobierno, eso lo puede resolver el Señor también. El problema de que no se consiguen algunos artículos, no se consiguen las medicinas, eso lo puede resolver el Señor también. El miedo que hay ahorita del asunto del famoso coronavirus, eso lo puede resolver el Señor. Porque si tú prometes y dices, Señor, yo creo en tu palabra que dice que plaga no tocará mi morada, pues en esa palabra Dios confiará y Dios te dará la victoria. Pero dice aquí, Dios va a sanar tu pecado, dice, y sanaré su tierra. Estimado oyente, televidente y los que están por radio también, esta es la solución para Venezuela. Ninguna de las que oímos ofrecen una alternativa razonable. Yo les recomiendo que creamos a esta palabra, que no falla, que no miente, porque en Dios está puesta nuestra confianza. Entonces la solución para este problema de Venezuela está aquí, en arrepentirse, en reconocer a Dios, reconocer que hemos fallado, que hemos ofendido la santidad de Dios, humillarnos, clamar a Dios, pedir su ayuda, y entonces Dios desde los cielos va a ver con ojos de misericordia este país y comenzará usted mañana a ver bendición para usted, para sus hijos y para su familia. Estimado hermano y amigo, gracias por habernos escuchado. Esperamos que la próxima oportunidad, el próximo lunes, en este mismo horario, de 8 a 9, pues usted esté con nosotros viendo, oyendo y compartiendo un programa similar a esto. Por su sintonía, mil gracias, pasen muy buenos días. Dios les bendiga. Ayúdame a mirar con tus ojos, lo quiero sentir con tu corazón, lo quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible.
tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Sí, Dios, ¿a quién iremos sino a ti, Señor? Si mi pueblo que invoca mi nombre se humillara, yo su tierra sanaré. Te pido la paz, sí, Dios, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz, danos paz, sana nuestra tierra. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Gracias, Señor. Eres nuestra esperanza. En ti confiamos.
Bendice a las naciones con tu paz. ¿A quién iremos sino a ti, Señor? Sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, mi nombre invoca, si orare y buscare mi rostro, y si arrepintiera, si se humillare mi pueblo, el cual mi nombre invoca, si orare y buscare mi rostro, y si arrepintiera, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mi nombre invoca, si llorare y buscare mi rostro, y se arrepintiera, si se humillare mi pueblo, el cual mi nombre invoca, si orare y buscare mi rostro, y se arrepintiera, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y